La caja de calamidad, lo que Anne describe como una caja de música, es aparentemente un objeto peligroso, como se ven en las páginas del libro de Hop Pop, teniendo advertencias de peligro, cuidado, y un sello rojo que anuncia destruido, que no sabría interpretar. Pero esta teoría será de las 3 gemas. Las gemas son la fuente de energía de la caja. Todos nos dimos cuenta de lo que ocurrió. Anne abrió la caja y ella junto a sus amigas se transportaron al mundo de Anfibia. Entonces las 3 gemas incrustadas en la caja se decoloraron. Ya todos suponen lo más obvio. No sabemos exactamente de qué se trata, pero, de alguna forma la energía o poderes de las gemas fueron absorbidas por las 3 niñas. Se llegó a esa conclusión debido a que, por un segundo, en el primer capítulo los ojos de Anne brillaron azules. Algunos creen que la gema azul le dio fuerza sobrehumana ya que en la escena estaba deteniendo una mantis gigante, pero eso es debatible. Ahora, ¿qué gemas le pertenecen a las otras 2 niñas? Bien, las gemas en la caja y en el libro van siempre en el siguiente orden: azul, morado, verde. Así que podemos fácilmente deducir qué gema pertenece a cada niña en base a esto. En la siguiente recreación del mural, que aparece en el intro, podemos diferenciar a cada una de ellas. Anne es la que se encuentra en la parte superior, Sasha en la inferior y por último Marcy está en medio. Si seguimos el orden que expliqué, azul, morado, verde, tomamos en cuenta que el orden va en el sentido del reloj y como Anne es el azul el orden sería, Anne, Sasha, Marcy. Anne tiene el poder de la gema azul. Sasha tiene el poder de la gema morado. Marcy tiene el poder de la gema verde. No es tan fácil saberlo, la única que lleva sus ropas del color de su gema es Marcy, cuyo color distintivo es el verde. Sasha va de rosa, el cual podría ser parecido al morado. La que va de morado es Anne, pero ella tiene la gema azul, y no lleva el color de su gema en su ropa, ni es algo con el que se le caracterice. A menos que alguna de sus amigas le quitara la chamarra azul, sabemos que ellas suelen quitarle sus cosas. Ahora, volviendo al tema. ¿Cómo activar la caja? Es claro, las 3 niñas tienen que reunirse de nuevo. No sé cómo lo harán, pero si las gemas son la fuente de energía de la caja y las niñas tienen esa energía en su interior, es obligatorio que las 3 estén presentes para activar la caja. Pero si la caja realmente servirá para transportarlas a su mundo es cuestionable. Seguro la caja puede hacerlo, pero como vemos en el libro, la caja es más de lo que parece, es un artefacto muy peligroso. Además hay un muy claro paralelismo entre la imagen de la caja y la imagen del mural. El mural pareciera una profecía. Nos muestra a 3 guerreras, las que suponemos que son Anne y sus amigas, están luchando contra posiblemente un sapo. Pero la imagen de la caja nos muestra a las 3 gemas, que simbolizarían a las 3 chicas, y una rana que parece adorarlas. En mi opinión ambas son diferentes interpretaciones de alguna profecía, cuál sea la correcta dependería del punto de vista. Pero por algo la caja es llamada caja de calamidad, por lo que fácil las 3 niñas pudieran activarla para volver a casa o causar un caos, quién sabe. ¿Cuándo las niñas se reunirán? Sabemos el paradero de Sasha, está encerrada en la torre, capturada por los sapos, por el personaje llamado Grime. Por la lista de episodios sabemos que veremos a Sasha a mitad de temporada. Y probablemente ella y Anne se reencuentren al final de temporada. Así que es posible que tengamos a Anne y a Sasha juntas pronto, quizá en buenos términos o no. Recordemos que, como nos muestran los capítulos, ellas no eran buenas amigas con Anne, ellas son las que la obligaron a robar la caja de música. ¿Y qué hay de Marcy? Si bien ambas, Sasha y Marcy fueron malas amigas con Anne, yo creo que Sasha no es tan mala ya que después de todo mintió para proteger a sus amigas, pero yo creo que Marcy no es así. Pienso que Marcy podría tomar un rol antagónico a futuro. Mi suposición es en base a la fotografía que tiene Anne de sus amigas. Las vemos unidas pero parece que la foto está por romperse, parece que Marcy va a separarse de las 2.
podría simbolizar que ella tomará un camino distinto al de sus compañeras. Como dije, pienso que podría volverse antagonista, quizá villana, pero no hay suficiente información para asumir algo. Solo que yo no creo que se mantenga como antagonista mucho tiempo. Seguro es coincidencia, pero en esta imagen podemos verlas a las tres, y Marcy está bajo las sombras. Solo piensen en eso. Si las tres niñas tienen los poderes de las gemas, y las gemas son la energía que activa la caja, que una de ellas sea malvada complicaría las cosas. Podría usarse la caja de calamidad para algo peligroso y volver a casa sería mucho más complicado para Anne y Sasha si la gema verde no está junto a ellas. Es solo una teoría. Si te ha gustado el video, dale a like y subscribe para ver más videos así. No olvides comentar tu opinión en la caja de comentarios.